Comentario con una orientación escatológica a las lecturas de la misa del lunes 4 de junio del 2018, lunes de la semana novena del tiempo ordinario. El Evangelio de este día habla de la parábola de los viñadores, de los labradores, que un señor arrienda su viña a unos labradores y busca que le den el fruto. Manda uno, manda otro, hasta que finalmente pues manda a su hijo y lo matan. Y dice: ¿qué hará el dueño de la viña? Vendrá a perecer a los labradores y arrendará la viña a otros. Los autoridades pues intentaron echarle mano porque comprendieron que había dicho la parábola por ellos, pero temieron a la gente y dejándolo allí se marcharon. Agarrándolo lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. Esta es la referencia a un comentario anterior, el del día 2 de marzo del 2018, que tiene elementos como 8 actitudes de las autoridades sacerdotales ante Jesús, posición de las autoridades sacerdotales una a una de estas 8 actitudes. La causa de todas esas actitudes es la ignorancia culpable de esas autoridades, y hoy en día existe una nueva ignorancia que es el desconocimiento de la escatología social, que también es una ignorancia culpable, por lo cual pues también es de esperar que nada bueno va a traer. Y por último hablo de Moisés y Elías en ese comentario. Bien, entonces aprovecho esta situación de que ya hay algo comentado para volver a un comentario escatológico al libro del Apocalipsis. Este va a ser el 7º. Hablaré sobre los signos de los tiempos en la naturaleza, en la Sagrada Escritura, hablando de la Tierra como planeta. Porque vimos que la creación, sirviendo a su Hacedor, se embravece para castigo de los inicuos. En el comentario pasado hablamos de los astros, ahora vamos a hablar de la Tierra como planeta. En la siguiente ocasión hablaremos del agua y por último del fuego y las plagas. Bien, pues entonces veamos de la Tierra como planeta, cómo también se alía con el Señor para castigo de los inicuos. Entonces, vamos a ver tres cosas. La primera, los cambios de la inclinación del eje de los polos, como fue en el caso del día largo de Josué, causado por una necesidad concreta. El cambio de la velocidad de traslación, como ocurrió con la curación del rey Ezequías, y que fue por un lado inclinación del eje de los polos, pero por otro lado duración del año, cambio en días. Luego vamos a ver los terremotos. Vamos a ver terremotos como el del tiempo del rey Ocías, y las profecías que tenemos de cambios del planeta que todavía no han ocurrido. Básicamente el 6º sello, que también se ve con la invasión de Gog, el terremoto, todo eso, y 3 terremotos adicionales. Bien, pues empecemos por el día largo de Josué para entender cómo la Tierra, para castigo de los inicuos como planeta, pues se alía con el Creador. Entonces dice: el día que el Señor entregó los amorreos a los israelitas, Josué habló al Señor y dijo en la presencia de Israel: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ayalón. Y se detuvo el sol y la luna se paró hasta que Israel venció a sus enemigos. El sol se paró en medio del cielo y demoró el ocaso casi un día completo. Y se tienen pues los testimonios de distintas civilizaciones en donde también, al igual que hubo 3 días, un día entero se demoró,
pues también en otros lugares pues tardó en salir el sol. Esto ocurrió en 1186 antes de Cristo. Hay muchas referencias en todas esas culturas. Y hay una traducción hecha por Crombet de una inscripción egipcia de tiempo de Ramsés III, cuando ocurrieron esas cosas. Dice parte de esta traducción: Ramsés, celeste jefe, que imponías el trabajo a esos infames, que los maltratabas, que no los socorristes en la necesidad, arroja al mar a esos viajeros extranjeros que han hecho que la luna se detuviera quieta en un pequeño rincón en el borde del horizonte, y que en un pequeño rincón en el borde del horizonte el mismo sol, que apenas había nacido de frente al lugar donde se hallaba la luna, aplazó cambiar de lugar y atravesar los cielos. Mientras la luna reducía su velocidad y se arrastraba lentamente, recorriendo un espacio exiguo. De frente, el gran dios, el sol, suspendía su marcha, atenuando el efecto extremo de su luminosidad como al despuntar el día. Contra las naves, tanto las que estaban en su sitio como las que habían salido de los puertos, las olas del mar reunido se han levantado en un largo muro de agua, quitando con fuerza a los pescadores que habían salido a observar la ola y tragándoselos en el agua. Efectivamente, si se mueve la inclinación o se detiene la rotación, inmediatamente la inercia de los mares se convierte en una onda de marea. Además, en la gran región de los prados, una marea considerablemente aumentada se ha lanzado sobre los lugares donde pacían los rebaños, ha arrebatado el ganado y lo ha ahogado. La pérdida es de más de la mitad de los rebaños del Bajo Egipto. Los restos de naves abandonadas se amontonan por acá y por allá, despedazadas, al borde de los canales. Las áncoras, que debían mantenerlas en el agua, las han triturado en vez de protegerlas. Los mares, reuniéndose sin medida, han entrado por mucho en el país. La expansión del agua ha alcanzado los muros de protección erigidos por Ramsés, el celestial jefe. El agua se ha lanzado por los dos lados de la región posterior, arrasándola, haciendo estériles los jardines, penetrando en los diques y causando aperturas. Había penetrado por todo el Bajo Egipto esa marea, dejándolo inservible, todos los sistemas de riego que tenían muy avanzados. Un gran país ha sido hecho pobre y desierto. Lo que había sido sembrado ha sido espantosamente destruido y cúmulos de tallos de cereales están por el suelo. Esta es la primera de las consecuencias de una inclinación de los polos. En el caso del rey Ezequías, la inclinación de los polos, dice, el tema ocurrió porque Ezequías estaba enfermo y dijo a Isaías: ¿cuál será la señal de que Yahvé me va a curar y dentro de 3 días subiré a la casa de Yahvé? Porque se lo había dicho el profeta Isaías. Isaías le respondió: esta será para ti de parte de Yahvé la señal que Yahvé hará lo que ha dicho. ¿Quieres que la sombra avance 10 escalones o que retroceda? Ezequías dijo que la sombra retroceda 10 escalones. El profeta Isaías invocó a Yahvé y Yahvé hizo retroceder la sombra 10 escalones sobre la que había recorrido en las gradas de la habitación de arriba de Ahaz. Bueno, pues esto significa, para que retroceda la sombra, es que la tierra se inclina.
tiene una inclinación. Y entonces la inscripción egipcia que traduce Crombet de esta época dice: ha ocurrido en los alrededores un prodigio notable a causa del sol. Ya venido, ha retrocedido, volviendo la oscuridad. El cielo, vuelto atrás, ha descubierto la luna, cuya faz había desaparecido. Las estrellas han aparecido en la zona que la rodea. La mañana se ha retrasado. Los enemigos temibles destruidos por el camino. El ejército de asirios en Arequipa estaba desplegado para invadir Egipto. Han llenado en multitud una larga extensión de la región inferior. Nunca en la antigüedad las multitudes habían contemplado en el valle semejante trastorno. El sol, después de haberse elevado en alto, ha vuelto bajo tierra, privando de luz a las multitudes. El cielo, que antes había agrandado, comiéndose la luna, se lo ha dejado contra la costumbre, haciéndola regresar. El mar, potente, se ha precipitado fuera de sus límites, de nuevo, elevándose por encima de las casas, arrojando a los pescadores en el fondo del agua. Una multitud de habitantes ha sido golpeada por la gran rapidez del trastorno. Las semillas han sido sembradas sin provecho. El gran rey de la localidad más numerosa que las otras ha decidido exentar del pago del impuesto hasta cuando tenga lugar la cosecha que debe llegar. Esto ocurrió en el año 701, cuando en mitad más o menos del reinado de Ezequías. Curiosamente, en el año 701, antes de Cristo, las culturas antiguas tenían antes de ese año calendarios de 360 días al año. La persa, Egipto, China, Caldea y Asiria, los incas, Israel, Grecia, India, mayas, aztecas, Babilonia y Roma, todos tenían un calendario de 360 días. Los meses eran de 30 días y eran ajustados a la luna. La velocidad entonces de la Tierra, lo que ocurrió es que al pasar a 365 días es que se frenó. En vez de ser en la velocidad de 30,2 kilómetros por segundo, pasó a ser 29,79. ¿Qué frenó la velocidad de la Tierra después de este suceso de aparecer y desaparecer el Sol? Pues no fue una afectación a la Tierra directa, sino directamente fue al Sol. Hay dos alternativas para que la Tierra tarde más en dar la vuelta al Sol. Uno, que la rotación de la Tierra se acelere, que tenga días más cortos. O dos, que la traslación de la Tierra, teniendo el mismo longitud cada día, pues se haga más lenta. Entonces, ¿cuál es de las dos la solución? Pues la solución es que al aumentar o disminuir, como se quiera, la velocidad de traslación, si la aumentamos respecto a la actual, enseguida el mes lunar se ajusta a 30 días exactos. El calendario del diluvio en la Sagrada Escritura eran meses de 30 días. Entonces, la causa estuvo en el Sol. La causa de afectación directa. El Sol fue empujado hacia atrás y arrastró a la Tierra frenándola. Esto es lo que explican estos esquemas. O sea, en el caso de Ezequías, no solo se inclinó la Tierra, sino que además se frenó la
velocidad de la Tierra alrededor del Sol. Bueno, además de esas inclinaciones y cambios en la velocidad de traslación, están los terremotos. El profeta Ezequiel habla de un futuro terremoto, cuando haya una invasión de Gog, príncipe de Magog. Dice: en aquel día, cuando Gog llegue a la tierra de Israel, oráculo del Señor Dios, se desatará mi ira ardiente. Lo juro en mi indignación y en el fuego de mi furia. Aquel día habrá un gran terremoto en la tierra de Israel. La tierra de Israel es a la que llega Gog. Gog llega al donde están las 10 tribus perdidas de Israel, no al Israel actual, sino a la casa de Israel que fue desperdigada por los asirios en el año 721 y después fueron los pueblos bárbaros que invadieron el Imperio Romano. Hoy en día las viejas naciones cristianas. Entonces, hacia ese Israel es hacia el que viene Gog. Entonces dice: temblarán entonces ante mí los peces del mar, los pájaros del cielo, las bestias del campo, y todos los reptiles que serpean por el suelo, y todos los hombres de sobre la haz de la tierra. Se desplomarán los montes, caerán las rocas, todas las murallas caerán por tierra. Bueno, pues esto significa que es un terremoto fuera de lo normal, para que los peces del mar sean afectados y los pájaros del cielo también. Hasta las serpientes, ¿no? Hasta los van a quedar afectados. Entonces, ese es el terremoto que también habla el Apocalipsis. Vi cuando abrió el sexto sello que se produjo un gran terremoto. El sol se puso negro, como un sayal de pelo. La luna entera se tiñó de sangre. Este sexto sello, he hablado multitud de ocasiones sobre él. No es ahora el momento de hablar, pero sí que conviene un detalle acerca de este terremoto, acerca de lo que ocurrirá con el sexto sello. A partir de aquí, los meses el Apocalipsis los cuenta como meses de 30 días. Dice que 42 meses son 1260 días y que 3 tiempos y medio son 1260 días. Luego es muy probable que, además de los efectos conocidos del sexto sello, que ya hablaremos también cuando hablemos del mar, etc., de este terremoto, sean, además de eso, sean que se acortará el periodo de traslación del planeta alrededor del Sol. El ángel, segundo otro terremoto que habla el Apocalipsis, es el que hay poco después de este sexto sello, porque es antes de empezar las trompetas. Entre medias hay media hora de silencio, dice. Entonces el ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar, lo arrojó a la tierra, hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se prepararon para tocar. Por tanto, en el sexto sello hay un terremoto y muchas cosas más asociadas. El terremoto es una consecuencia. Y sin embargo, pues poco después, cuando ya la gente ha meditado lo que ha pasado, vuelve a haber otro terremoto con truenos, voces, relámpagos, etc. Además, hay otro terremoto en el Apocalipsis, ya hacia el final del periodo del día de Yahvé, cuando han perecido los 2 testigos. Han pasado 1260 días de su testimonio, 42 meses, 1260 días, y se les dice: subid aquí. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos se quedaron mirándolos. Y en aquel momento sobrevino un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y 7000 personas murieron por el terremoto. Estamos hablando de Jerusalén.
Los supervivientes quedaron aterrorizados y dieron gloria al Dios del cielo. Y además hay otro cuarto terremoto que también está profetizado en el Antiguo Testamento y en el Apocalipsis, como ocurre con el sexto sello y en la invasión y el terremoto de la invasión de Gog. Pues este es el terremoto que tiene que ver con el que ocurrió en tiempos del rey Ocías, poco después del rey Ezequías, poco antes del rey Ezequías, hacia el año 750 antes de Cristo. Aquel día, dice la descripción del profeta Zacarías, dice, Zacarías está profetizando algo del futuro y lo va a asemejar a algo que ha ocurrido ya en el pasado. Aquel día se plantarán sus pies sobre el monte de los Olivos, al este de Jerusalén. Se refiere a la venida del Señor, por tanto ya es muy al final, es el último terremoto que luego va a describir el Apocalipsis. El monte de los Olivos se partirá en dos, al este y al oeste, quedará un gran valle. La mitad, o sea, se partirá en dos por una fractura norte-sur, porque al este y al oeste quedarán los fragmentos y un gran valle norte-sur. La mitad de la montaña se retirará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, o sea que además de la fractura que se producirá en ese terremoto, habrá un deslizamiento. Dice, y huiréis por el valle de mis montañas, pues el valle de las montañas llegará hasta Azel. Huiréis como cuando el terremoto en tiempos del rey Ocías de Judá. Y llegará el Señor mi Dios con todos sus santos. Es decir, es el último terremoto. Y dice que la gente huirá de allí, de Jerusalén, como huyeron en tiempos del rey Ocías de Judá, terremoto que ocurrió hacia el año 750 a.C. en tiempo del profeta Amós, cuya intensidad está calculada por distintos sedimentos y del mar Muerto, etcétera, como de unos 8,2, 8,4 fue aquel. Este da la impresión de que el futuro, pues el próximo, pues será peor. Y dice que en ese terremoto futuro, aquel día no habrá luz, ni frío ni calor, será un día único, que el Señor conoce, sin día ni noche. Al anochecer habrá una luz espléndida. Bueno, pues este es también el terremoto del que habla el Apocalipsis, el cuarto y último de los que habla el Apocalipsis. Tras unos relámpagos, voces, truenos, hubo un terremoto tan violento como no lo ha habido desde que hay hombres en la tierra. La gran ciudad se partió en tres, y las capitales de las naciones se derrumbaron. Dios se acordó de la gran Babilonia y le hizo beber de la copa del vino del furor de su ira. Todas las islas huyeron, los montes desaparecieron. Un gran pedrisco con piedras como de un talento de peso, un talento son 120 kilogramos. El pedrisco para eso tiene que el agua subir muy alto para ir bajando y aumentando de tamaño. Cayó del cielo sobre las personas y las personas maldijeron a Dios por la plaga del pedrisco, porque era una plaga terrible. O sea, al mismo tiempo que ocurre ese gran terremoto, que se parten las ciudades, que se parte Jerusalén, pues cae un gran pedrisco con piedras como de un talento de peso. Bueno, en resumen, la Tierra como planeta cuando se enfurece como naturaleza contra los impíos. En la Sagrada Escritura aparecen 16 terremotos, aparte de varios episodios de inclinación y del eje de la Tierra. Y se predicen otros, como el del sexto sello, del que ya hablaremos en su momento. Esos 16 terremotos que aparecen en la Sagrada Escritura, por ejemplo, son el del diluvio, asociado a la división del único continente, la destrucción de Sodoma y Gomorra, porque fue asociado a un terremoto, la manifestación de Dios en el Sinaí,
la rebelión de los hijos de Aarón, que murieron, la caída de Jericó y los de los filisteos en Jebá, el terremoto de Elías en el monte Horeb, cuando estaba esperando al Señor, el terremoto de Ocías que acabamos de decir, los terremotos de la muerte y de la resurrección de Jesús. En los Hechos aparecen 2 terremotos y en el Apocalipsis aparece, por un lado, el mismo que en la invasión de Gog, que está profetizado con el 6º sello, el de las trompetas, el inicio de las trompetas, el de la muerte de Elías y Enoc y el de la 7ª copa del aire. Como verán, todas esas grandes conmociones de la Tierra como planeta, ya sea a escala global o local, están ligadas a hechos de contenido espiritual. Unas veces la resurrección, otras veces milagros, otras veces castigos, otras veces, pero la naturaleza se conmueve para castigo de los inicuos, como dice el libro del Apocalipsis. Recuerden que pueden ver diariamente estos comentarios con orientación escatológica a las lecturas de la misa y otros vídeos actualizados sobre escatología social y últimos tiempos en el canal de suscripción Vimeo de Antonio Yagüe, en la dirección http://vimeo.com/ondemand/hipótesis. Nada más, muchas gracias y les espero en el próximo comentario.